Junio de 1944. El Canal de la Mancha todavía estaba oscuro, y frente a la costa de Normandía, una fila de lanchas de desembarco avanzaba con dificultad entre las olas. Sobre sus cubiertas no viajaban tanques. Tampoco eran vehículos pensados para resistir un duelo directo contra los cañones alemanes de la playa. Eran cajas abiertas de acero, ruidosas, incómodas y con muy poca protección. Pero llevaban algo que, en aquel momento, valía más que el blindaje: un cañón británico de campaña montado sobre orugas. Mientras las lanchas se acercaban a Gold Beach, varias de estas máquinas empezaron a disparar desde el mar. Los cañones retrocedían, las tripulaciones cargaban proyectiles, y cada disparo salía hacia una costa que muchos de aquellos hombres todavía no podían ver con claridad. La escena parecía improvisada: un arma de campaña británica, un chasis nacido de diseños norteamericanos, una fábrica canadiense que antes de la guerra era conocida por construir locomotoras, y una necesidad urgente: dar a los tanques la artillería móvil que la guerra moderna exigía. La máquina se llamaba Sexton. No era famosa como un Sherman. No tenía la silueta intimidante de un tanque pesado. No fue diseñada para romper el frente por sí sola, pero durante la campaña de Italia, Normandía, los Países Bajos y Alemania, se convirtió en una de las piezas más útiles de la artillería de la Mancomunidad británica. Y su importancia nació de un problema muy simple. El ejército británico tenía un cañón excelente, pero necesitaba que ese cañón pudiera moverse al ritmo de los blindados. Para entender al Sexton, hay que volver al desierto occidental en 1942. El cañón de campaña estándar británico era el famoso 25 libras. Su proyectil pesaba algo más de 11 kilogramos. Podía alcanzar aproximadamente 12 kilómetros y 200 metros. Con una dotación entrenada, podía mantener un ritmo de fuego muy alto, suficiente para cubrir a la infantería, romper concentraciones enemigas, cegar posiciones con humo o detener un avance con una cortina de explosiones. Era un arma flexible, precisa y muy querida por sus servidores. Pero tenía una debilidad que no estaba en el cañón, sino en su forma de moverse. El 25 libras era remolcado. Eso significaba que para cambiar de posición había que detener el tractor, desenganchar la pieza, colocarla, orientarla, preparar la munición y empezar a disparar. En una guerra lenta, eso podía funcionar. En una guerra de tanques, desierto, polvo y avances rápidos, era un riesgo constante. Si una formación blindada avanzaba varios kilómetros por delante de sus cañones, quedaba sin apoyo. Y si los artilleros se quedaban demasiado cerca del frente mientras intentaban enganchar o desenganchar sus piezas, podían ser alcanzados antes de volver a disparar. La solución parecía evidente: poner el 25 libras sobre orugas. El primer intento británico fue el Bishop. Usaba el chasis del tanque Valentine y montaba el cañón en una superestructura cerrada. Sobre el papel era una respuesta lógica. En la práctica, fue una solución torpe. El compartimento era estrecho. La elevación del cañón estaba muy limitada. En terreno plano, eso reducía mucho el alcance real del arma. En algunos casos, las tripulaciones tenían que subir el vehículo a rampas de tierra para conseguir más ángulo de tiro. No era una forma elegante de hacer artillería móvil. Era una señal de urgencia. Después llegó el modelo M7 Priest estadounidense. El Priest era mucho mejor como vehículo. Montaba un obús de 105 milímetros sobre un chasis derivado del modelo M3 Lee. Era fiable, móvil y ya estaba disponible. Para Estados Unidos tenía todo el sentido. Para el ejército británico tenía un problema enorme. Usaba una munición distinta. La Mancomunidad británica ya tenía miles de cañones 25 libras en servicio. Sus depósitos, camiones, baterías y procedimientos estaban organizados alrededor de esa munición. Introducir grandes cantidades de Priest significaba alimentar otra cadena logística, con proyectiles de otro calibre, cargas distintas y repuestos diferentes. En una campaña corta podía aceptarse. En una guerra que iba a cruzar el Mediterráneo, Francia, Bélgica, los Países Bajos y Alemania, era una complicación peligrosa. La respuesta no llegó de Londres ni de Washington, llegó de Canadá.
La Montreal Locomotive Works, en la provincia de Quebec, llevaba décadas construyendo locomotoras y maquinaria pesada. Durante la guerra, Canadá había desarrollado su propio tanque RAM, basado en el chasis del modelo M3 norteamericano. El RAM no terminó combatiendo como tanque principal, porque la producción masiva del Sherman hizo innecesario insistir en él. Pero su chasis era sólido, disponible y suficientemente amplio para algo que el ejército británico necesitaba con desesperación. Los ingenieros canadienses retiraron la torre, abrieron el espacio superior y montaron el 25 libras en una casamata abierta. El resultado era más simple que un tanque, pero mucho más útil para la artillería. El prototipo fue desarrollado durante 1942 y la producción comenzó en 1943. El vehículo recibió el nombre de Sexton, siguiendo la tradición británica de poner nombres eclesiásticos a las piezas de artillería autopropulsada, como Bishop y Priest. No era una máquina elegante, era una solución industrial. El Sexton medía algo más de 6 metros de largo, pesaba alrededor de 25 toneladas y llevaba una tripulación de 6 hombres. Su motor radial continental, refrigerado por aire, entregaba unos 400 caballos de fuerza. En carretera podía alcanzar unos 40 kilómetros por hora, y su autonomía rondaba los 200 kilómetros dependiendo del terreno y del uso. Su blindaje era suficiente contra fragmentos y armas ligeras, pero no estaba pensado para resistir cañones antitanque. El compartimento de combate estaba abierto por arriba. Eso facilitaba trabajar con el cañón, comunicarse, cargar munición y evacuar humo. Pero también dejaba a la dotación expuesta al clima, a metralla que cayera desde arriba y a explosiones cercanas. El arma principal era el 25 libras, de calibre 87,6 milímetros. En el Sexton podía elevarse hasta unos 40 grados y bajar hasta 9 grados bajo la horizontal. Su giro lateral era limitado, unos 25 grados hacia la izquierda y unos 15 hacia la derecha, según la fuente y el montaje. Si el objetivo quedaba fuera de ese arco, el conductor tenía que mover todo el vehículo. Eso podía parecer un defecto pequeño en una ficha técnica. En combate era una molestia seria. Una batería de Sexton no disparaba como un tanque, buscando blancos uno por uno. Funcionaba como artillería. Se colocaba, recibía datos de observadores avanzados, calculaba el tiro y enviaba proyectiles sobre posiciones que muchas veces no veía directamente. Su ventaja estaba en que podía cambiar de posición con rapidez, seguir a las divisiones blindadas y llevar su propia munición dentro del vehículo. Según la variante y el sistema de estiba, podía transportar alrededor de 105 proyectiles. Eso era una diferencia importante frente al Priest en servicio británico, porque permitía mantener más fuego con la misma pieza y, sobre todo, usar la munición común del 25 libras. El Sexton no hizo mejor al cañón británico. Lo liberó. Ahora podía cruzar campos, caminos rotos y terrenos donde un cañón remolcado dependía demasiado de su tractor. Podía detenerse, abrir fuego y volver a moverse antes de que la respuesta enemiga cayera sobre la posición. Y podía hacerlo dentro de la misma red logística que alimentaba a las baterías remolcadas de la Mancomunidad Británica. Si te gustan estas historias de máquinas que no siempre aparecen en los grandes documentales, puedes suscribirte al canal. Aquí buscamos precisamente eso. Vehículos que parecen secundarios, pero que explican cómo se ganó una campaña. El Sexton no llegó a tiempo para cambiar la campaña del norte de África. Cuando entró en servicio, aquella fase de la guerra ya estaba terminando. Su campo de prueba real fue Italia. En Italia, el problema no era el desierto, sino todo lo contrario. Montañas, curvas cerradas, caminos estrechos, barro, pueblos en altura y defensas alemanas preparadas con paciencia. Una pieza remolcada podía ser útil, pero cada movimiento era lento y peligroso. El Sexton permitía acompañar mejor a las unidades blindadas y reposicionarse en terrenos donde la artillería convencional sufría. Durante los combates alrededor de la línea gótica, en 1944, las formaciones británicas y de la Mancomunidad usaron artillería autopropulsada para sostener ataques en un terreno difícil.
También la Sexta División Blindada Sudafricana utilizó Sexton en Italia, antes de que algunas de sus unidades tuvieran que adaptarse al Priest por razones de suministro al operar bajo mando estadounidense. Esa ironía resume perfectamente la historia del vehículo. El Sexton había nacido para evitar el problema logístico del Priest, pero la logística de una coalición podía obligar a tomar decisiones que no siempre eran ideales para una unidad concreta. El momento más conocido del Sexton llegó en Normandía. El 6 de junio de 1944, en Gold Beach, los regimientos de artillería autopropulsada que apoyaban a la 50 División Northumbrian llevaban su Sexton en lanchas de desembarco. El 86 Regimiento de Campaña, Hertfordshire Yeomanry, comenzó su tiro de aproximación 35 minutos antes de la hora H. Las piezas disparaban desde las cubiertas de las lanchas de desembarco para tanques, mientras las embarcaciones todavía avanzaban hacia la costa. El mar hacía que aquel fuego no pudiera tener la precisión de una batería asentada en tierra. Pero no se trataba solo de precisión. Se trataba de mantener a los defensores bajo presión, cubrir el acercamiento y hacer que las posiciones alemanas no pudieran actuar con libertad. El 90 Regimiento de Campaña, City of London, también registró disparos desde sus lanchas antes del desembarco. Y el 147 Regimiento de Campaña, Essex Yeomanry, desembarcó en el sector de Asnells con Sexton de 25 libras, participando en la neutralización de posiciones que bloqueaban el avance desde la playa. Cuando los primeros vehículos llegaron a tierra, la función del Sexton cambió de inmediato. Ya no era solo fuego desde el mar, era apoyo móvil para la infantería que intentaba salir de la playa y para las columnas que avanzaban hacia el interior. La escena era brutalmente práctica. Los observadores avanzados iban con las unidades de asalto. Cuando detectaban una resistencia, una posición de ametralladoras, un cañón o una concentración enemiga, pedían fuego. Los Sexton respondían desde posiciones que podían cambiar a medida que la línea avanzaba. Esa era la diferencia entre tener un cañón excelente en la retaguardia y tener un cañón excelente que podía acompañar la batalla. Durante las semanas siguientes, Normandía se convirtió en un campo de desgaste. Bocage, setos, pueblos de piedra, caminos estrechos y fuego alemán bien situado. Los tanques necesitaban artillería constantemente. No solo para destruir, sino para obligar al enemigo a agachar la cabeza, cortar sus movimientos y cubrir cada avance. En operaciones como Goodwood, Totalise y la lucha alrededor de Falaise, la artillería de la Mancomunidad Británica tuvo un papel enorme. Los Sexton participaron junto a cañones remolcados, artillería pesada, morteros y apoyo aéreo. No fueron una pieza aislada ni una máquina milagrosa. Fueron parte de un sistema de fuego que, cuando funcionaba bien, podía caer sobre una posición alemana con una rapidez devastadora. También sirvieron con unidades polacas. La primera división blindada polaca, que combatió en Normandía y participó en el cierre de la Bolsa de Falaise, utilizó artillería autopropulsada con Sexton. Para una división blindada que debía moverse rápido, mantener el apoyo de fuego sobre orugas no era un lujo. Era una necesidad. El Sexton tenía defectos claros. Su compartimento abierto era vulnerable. Su blindaje no permitía exponerse como un tanque. Su cañón no giraba lo suficiente para responder con comodidad a blancos laterales. El motor radial, heredado de diseños de tanque norteamericanos, exigía cuidados concretos antes del arranque. Y el consumo de combustible era alto para una máquina que debía moverse con frecuencia. Pero sus tripulaciones aprendieron a trabajar con esas limitaciones. El conductor no era un simple chofer. En muchos momentos era parte del proceso de apuntado, porque tenía que corregir la posición del vehículo cuando el blanco quedaba fuera del arco del cañón. Los cargadores tenían que mantener el ritmo sin golpearse contra el metal del compartimento. El comandante debía coordinarse con observadores y radios, y todos trabajaban con ruido, vibración, humo, calor y miedo. La fuerza del Sexton no estaba en una característica espectacular, estaba en la suma de varias decisiones correctas. Usaba una pieza que el ejército británico ya conocía. Aprovechaba un chasis disponible,
podía fabricarse en Canadá sin competir directamente con todas las prioridades industriales británicas, y reducía un problema logístico que habría acompañado a cada batería de Priest en servicio británico. Por eso el Sexton fue más que un reemplazo. Fue una forma de estandarizar la artillería móvil de la mancomunidad británica. En los Países Bajos, la movilidad volvió a ser crucial. Carreteras estrechas, puentes, canales, tierras inundadas y largas líneas de avance hicieron que el apoyo de fuego tuviera que desplazarse con rapidez. Durante Market Garden y en las operaciones posteriores hacia el Rin, las unidades equipadas con Sexton acompañaron a las formaciones blindadas británicas y canadienses. En marzo de 1945, durante la preparación del cruce del Rin, la artillería aliada alcanzó una escala inmensa. Miles de piezas dispararon para abrir paso a la ofensiva final en Alemania Occidental. Los Sexton no fueron los únicos protagonistas de aquel fuego, pero estaban allí, integrados en los regimientos de campaña autopropulsados del 21 Grupo de Ejércitos. Es importante no exagerar. A veces se dice que el Sexton disparó más proyectiles que cualquier otro cañón autopropulsado aliado en el noroeste de Europa. Esa frase suena poderosa, pero no siempre aparece respaldada por documentos claros. Lo que sí puede decirse con seguridad es que el 25 libras fue una de las armas de campaña más numerosas y constantes del ejército británico, y que el Sexton permitió llevar esa potencia de fuego al mismo ritmo que las divisiones blindadas. Comparado con el Priest, el Sexton no ganaba en todo. El obús estadounidense de 105 milímetros lanzaba un proyectil más pesado. El Priest tenía buena fiabilidad y era un vehículo probado. Para el ejército estadounidense era una solución excelente. Pero para los británicos y canadienses, el valor del Sexton estaba en otra parte. El Sexton no obligaba a crear una isla logística, no pedía munición especial para una parte de la artillería, no separaba a los regimientos autopropulsados del resto de la estructura de suministro. En una campaña de meses, esa ventaja podía ser tan importante como el peso de un proyectil. Entre 1943 y 1945 se fabricaron alrededor de 2.150 Sexton. Las primeras unidades, conocidas como Mark I o Modelo I, se basaban en el chasis del Ram. La mayoría, conocidas como Mark II o Modelo II, usaban componentes asociados al Grizzly, la versión canadiense del Sherman. Las cifras exactas por variante cambian ligeramente según la fuente, pero todas coinciden en el total aproximado y en la idea central. Canadá produjo suficientes vehículos para convertir al Sexton en el estándar británico de artillería autopropulsada con 25 libras. Después de la guerra, el Sexton no desapareció de inmediato. Reino Unido y Canadá lo mantuvieron durante años. También fue usado por otros países, entre ellos India, Portugal y Sudáfrica. Algunos ejemplares terminaron en museos, colecciones privadas o monumentos. En Fort Nelson, en Inglaterra, se conserva un Sexton conocido como Beau Brummel, una de esas máquinas que recuerdan que la historia militar no solo se escribe con tanques famosos, sino también con vehículos que trabajaron detrás de cada avance. El Sexton nunca fue una máquina glamurosa. No tenía torre, no tenía blindaje pesado, no estaba hecho para cargar contra el enemigo. Era abierto, ruidoso, limitado en giro y dependiente de una tripulación que sabía exactamente qué estaba haciendo. Pero resolvió un problema real. Tomó el cañón de campaña más importante de la mancomunidad británica y lo puso sobre orugas. Permitió que la artillería siguiera a los tanques. Simplificó el suministro. Dio a los comandantes una herramienta móvil, conocida y fiable. Y lo hizo con una mezcla de ingeniería canadiense, doctrina británica y piezas heredadas de la industria norteamericana. Por eso, cuando pensamos en Normandía, en Italia o en el avance hacia Alemania, no deberíamos imaginar solo tanques en primera línea. Detrás de ellos, muchas veces, había máquinas como el Sexton, cajas abiertas de acero, cargadas de proyectiles, con 6 hombres dentro y un cañón que podía convertir una orden de radio en una tormenta de fuego. El Sexton no fue famoso porque no estaba hecho para llamar la atención. Estaba hecho para llegar, colocarse, disparar
y moverse otra vez. Y en una guerra donde cada avance dependía de que la artillería estuviera en el lugar correcto en el momento correcto, eso era exactamente lo que hacía falta.